Bienvenidos. Si estás aquí, es porque buscas un momento de calma, misterio y compañía en la oscuridad de la noche. Respira profundo, acomódate y deja que la lluvia y mi voz te acompañen. Esta historia no es como las demás, y quizá, después de escucharla, la noche nunca vuelva a sentirse igual. Vamos a empezar. ¿Desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. En el corazón de una noche sin luna, cuando el viento parecía contener la respiración, el necroterio municipal cerró sus puertas. Nadie imaginaba que, dentro de la cámara fría número 3, un cuerpo estaba a punto de romper un silencio imposible. Suscríbete para no perderte este archivo prohibido. El técnico nocturno, Rivas, caminaba con pasos lentos. El metal del suelo amplificaba cada movimiento como si el edificio entero escuchara. A esas horas, el necroterio tenía un olor distinto, más denso, más antiguo, como si guardara secretos que el tiempo no quería revelar. Rivas revisaba la lista de cuerpos ingresados. El cuerpo 14, varón, 42 años, muerte súbita, nada extraordinario. Sin embargo, había algo en la posición en la que lo encontraron. Sentado, inclinado hacia la puerta, como si hubiera intentado levantarse antes de morir. Cuando abrió la cámara fría 3, un vaho helado escapó como un suspiro antiguo. El cuerpo debía estar allí, sobre la bandeja metálica, cubierto por la sábana blanca. Pero algo no encajaba. La sábana parecía ligeramente desplazada, como si alguien hubiera jalado de ella desde dentro. Rivas tragó saliva, encendió la luz interna y acercó la mano para ajustar la sábana, pero se detuvo. La bandeja estaba vacía. El cuerpo del cuerpo 14 había desaparecido sin dejar un solo rastro. Rivas retrocedió un paso, pensando que quizás había tomado nota errónea. Revisó de nuevo el registro. Cámara fría 3, bandeja 14. No había duda. El cadáver debería estar ahí, inmóvil, congelado, incapaz de moverse por sí solo. Pero el espacio seguía vacío. Intentó calmar su respiración. Llamó al supervisor, pero la llamada no conectó. El necroterio estaba aislado por las obras en las calles cercanas. Muchas veces la señal caía. Era él contra sus propios sentidos. Decidió revisar las cámaras de seguridad. El monitor parpadeó varias veces antes de mostrar la imagen granulada del pasillo principal. Todo estaba en calma. Ningún movimiento. Ninguna sombra, ninguna figura saliendo de la cámara 3. Retrocedió la grabación 3 horas, nada, 2 horas, nada, 30 minutos, tampoco. La puerta de la cámara nunca se había abierto, y sin embargo, el cuerpo ya no estaba allí. Rivas sintió un frío diferente, uno que no venía de la cámara. Entonces, un ruido metálico resonó desde el fondo del necroterio. Un golpe seco, firme, como si alguien hubiera empujado una camilla o hubiera intentado subirse a una. Rivas tomó la linterna y avanzó lentamente. El eco del golpe parecía extenderse por las paredes como si el edificio entero vibrara con él. Cuanto más se acercaba al pasillo de autopsias,
más sentía que algo lo observaba desde algún punto invisible. La camilla 9 estaba desplazada varios centímetros. Era imposible que se moviera sola. Tenía frenos dobles. Rivas se agachó para comprobarlos. Estaban firmes, bloqueados. Aquello solo aumentó su inquietud. Un detalle lo hizo estremecer. Sobre la superficie metálica había una marca ovalada, como si alguien hubiera depositado allí un cuerpo recientemente. Y Rivas sabía que nadie había ingresado nada nuevo esa noche. El técnico comenzó a sudar. Sentía que algo lo rodeaba, algo que no debía estar allí. El aire se volvió más pesado, más denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Levantó la linterna y vio algo en el suelo. Una huella, una sola, descalza, marcada en la humedad del piso frío, una huella humana que se alejaba de la camilla 9. Rivas se inclinó, sin creer lo que veía. La huella estaba fresca, podía distinguir los bordes, la presión del talón, la curva de los dedos. No había señal de sangre, solo humedad, como si un cuerpo helado hubiese tocado el piso. Siguió la huella con el haz de luz. La marca avanzaba hacia el pasillo de instrumentos, el sector menos iluminado de todo el edificio, allí donde las sombras parecían más densas y el silencio más profundo. Cada paso que daba resonaba como un latido contenido. La sensación de ser observado regresó, más intensa. El aire olía a metal y congelación, como si algo que debía estar quieto estuviera respirando muy cerca de él. Al llegar a la puerta del pasillo, Rivas notó que estaba entreabierta. Él mismo la había cerrado 2 horas antes. Nadie tenía acceso nocturno a ese sector. Nadie, excepto él y algo más. Empujó la puerta. La linterna tembló en su mano. El haz reveló algo en el suelo, otra huella, más profunda, como si algo más pesado hubiera pisado allí. La segunda huella era distinta, parecía más firme, más marcada, como si el cuerpo que la dejó hubiera recuperado peso o movilidad. Rivas tragó saliva, intentando no imaginar lo imposible. El pasillo estaba oscuro. Las luces parpadeaban como si una presencia invisible alterara la corriente. Rivas avanzó despacio, sintiendo que los muros se estrechaban a su paso. Un sonido leve, casi un susurro, surgió detrás de una cortina quirúrgica. Era un roce suave, repetitivo, como el movimiento lento de algo que se arrastra. La cortina oscilaba ligeramente, aunque no había corrientes de aire. Su sombra proyectada en la pared se movía en intervalos irregulares, como si algo se mantuviera justo detrás del tejido. Rivas levantó la mano, apartó la cortina de un tirón y la linterna iluminó una marca metálica en el suelo, la misma forma ovalada de una bandeja de cámara fría. Era como si alguien hubiese apoyado la bandeja allí, pero eso era imposible. Las bandejas no salen sin fuerza y él no había escuchado nada. Se arrodilló para examinarla. El metal estaba helado, recién expuesto al aire. Entonces, un ruido detrás de él lo obligó a girar. Un golpe suave, como el chasquido de un hueso al moverse.
El sonido provenía del depósito de instrumentos quirúrgicos. La puerta del depósito estaba abierta apenas unos centímetros. Dentro, las sombras parecían más gruesas, como una neblina oscura colgada en el aire. Rivas sintió el impulso de retroceder, pero sus piernas no respondieron. Escuchó la respiración. No era suya, era lenta, pesada, irregular, como si los pulmones estuvieran aprendiendo a funcionar otra vez. La linterna titiló, proyectando sombras distorsionadas. Rivas empujó la puerta del depósito y vio una mano helada apoyada en el suelo, como si el cuerpo estuviera intentando levantarse. La mano estaba inmóvil, apoyada con la palma hacia abajo, como si el cuerpo hubiera intentado impulsarse para ponerse de pie. La piel era grisácea, con un tono congelado que solo venía de horas en la cámara fría. Rivas retrocedió un paso, pero su linterna cayó directamente sobre los nudillos. No había signos de rigidez. Los dedos estaban ligeramente curvados, como si acabaran de moverse. El técnico sintió un nudo en la garganta. El silencio se volvió insoportable. Rivas tragó aire y giró alrededor de la mesa metálica, intentando ver el resto del cuerpo. Pero la luz solo revelaba más sombras, más rincones donde lo imposible podía esconderse. De pronto, un objeto cayó del estante superior, un bisturí. Rebotó en el suelo cortando el aire con un sonido agudo que hizo que Rivas se encogiera. El eco retumbó como un aviso. Cuando la linterna se estabilizó, la mano ya no estaba allí. El espacio quedaba vacío, como si nunca hubiera existido. Rivas se quedó paralizado. Sabía que los cuerpos no se desvanecían ni se movían solos, aún menos sin dejar marcas. Miró el piso, ninguna huella nueva, solo el frío rígido del depósito. Un zumbido apagado comenzó a recorrer las paredes. Las luces parpadearon como si algo interfería con la corriente eléctrica. El técnico sintió un hormigueo recorriéndole la espalda, un aviso instintivo. El zumbido se intensificó, transformándose en una vibración profunda que hacía que las bandejas quirúrgicas tintinearan suavemente, como si manos invisibles las rozaran al pasar. La respiración volvió. Ahora más cercana, más firme, como si algo estuviera detrás de la puerta, algo que había aprendido a inhalar el aire del mundo otra vez. La sombra era más grande que un cuerpo humano, más alargada, deformada en sus bordes. Oscilaba como si estuviera suspendida entre dos movimientos, indecisa, respirando en silencio. Rivas dio un paso atrás, pero el suelo metálico chirrió, delatando su posición. La sombra se detuvo, los segundos se volvieron interminables. Él contuvo el aliento. Entonces, la sombra se contrajo lentamente, como si algo hubiera bajado de la mesa metálica. Era un movimiento torpe, pesado, casi doloroso, como si ese cuerpo no perteneciera al mundo de los vivos. Un crujido sordo se escuchó, huesos adaptándose, reorganizándose. El técnico sintió náuseas, sabía que el cuerpo 14 había sufrido un infarto, nada justificaba aquellos sonidos.
Un dedo, helado y pálido, apareció debajo de la mesa, arrastrándose hacia la luz. Era un movimiento pequeño, casi delicado, pero completamente imposible. La piel parecía cristalizada por el frío, y sin embargo, el dedo avanzaba milímetro a milímetro sobre el piso. Rivas levantó la linterna, pero la luz parpadeó una vez más. La batería estaba llena. No tenía explicación. Algo estaba drenando la energía del lugar y se movía frente a él. La mano entera surgió bajo la mesa, empujando el cuerpo hacia afuera. La piel tenía un tono enfermizo, translúcido, con una humedad que goteaba al contacto con el aire. Cada gota caía con un sonido seco. Una figura comenzó a arrastrarse lentamente, apoyando los brazos primero, como un animal que aún no recordaba cómo pararse. Sus movimientos eran erráticos, casi infantiles. Cuando levantó la cabeza, Rivas vio los ojos abiertos, pero no miraban. Parecían seguir algo que él no podía ver. Los ojos del cuerpo no tenían brillo, pero sí movimiento. Seguían un punto invisible, como si algo estuviera dentro de la habitación, algo que solo el cadáver era capaz de percibir. El técnico comenzó a temblar. Intentó retroceder, pero sus piernas estaban rígidas. El cuerpo, aún apoyado sobre los codos, inclinó la cabeza hacia la izquierda, como si escuchara una voz. Un susurro helado recorrió el depósito. No provenía del cadáver, sino de un rincón oscuro donde la luz de la linterna no llegaba. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera repitiendo un nombre. Rivas sintió que la temperatura descendía en cuestión de segundos. El aire se volvió punzante, cada inhalación ardía como hielo. El cadáver se movió un poco más, girando el torso con un crujido doloroso. El susurro se detuvo de golpe y la puerta del depósito se cerró sola, con un impacto que sacudió todo el necroterio. La oscuridad envolvió a Rivas. Solo su linterna, ahora débil, iluminaba un pequeño círculo frente a él. El cadáver dejó de moverse como si esperara algo. El silencio era absoluto. Entonces, desde la parte trasera del depósito, un sonido leve empezó a surgir. Un golpeteo suave, repetitivo, como si alguien tocara el metal con la punta de un dedo. El golpeteo aumentó. 1, 2, 3... Después un cuarto golpe, más fuerte. Las herramientas quirúrgicas vibraban sobre las repisas, moviéndose lentamente sin ser tocadas. Rivas levantó la linterna hacia la fuente del ruido, pero antes de que la luz llegara al fondo, el cadáver giró la cabeza con una rapidez antinatural, clavando sus ojos sin brillo directamente en él. Y desde el fondo del depósito, una voz ronca, susurrante, murmuró: no era el único cuerpo. El corazón de Rivas latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El cadáver seguía mirándolo fijamente, como si aquella voz le diera una orden silenciosa. El técnico sintió un impulso desesperado por huir, pero el miedo lo paralizaba. La voz volvió a sonar, más cerca, más definida. Era casi un susurro humano, pero desgarrado, como si viniera de una garganta que ya no debía funcionar. Rivas dirigió la linterna al fondo,
y vio un movimiento entre las sombras. Un segundo cuerpo, de pie, inmóvil, cubierto por una sábana manchada por la humedad de la cámara fría. La tela respiraba, subía y bajaba, como si algo debajo luchara por imitar a los vivos. El aire se volvió irrespirable. El primer cadáver comenzó a arrastrarse hacia la figura cubierta. No caminaba, no gateaba. Deslizaba el cuerpo con movimientos espasmódicos, como si obedeciera una fuerza ajena al mundo físico. La sábana del segundo cuerpo cayó, revelando un rostro pálido, idéntico al del cuerpo 14. Rivas retrocedió bruscamente. Dos cuerpos con el mismo rostro, dos versiones de un mismo hombre, uno arrastrándose, otro de pie, respirando, con los ojos completamente oscuros, sin iris, sin alma. El cuerpo que estaba de pie levantó la cabeza y abrió la boca, pero no emitió sonido. Solo un chorro de aire helado salió de ella, apagando por completo la linterna de Rivas. La oscuridad se volvió total. En la negrura absoluta, Rivas sintió dedos helados tocarle el brazo, luego el hombro, después el cuello. Un aliento frío descendió por su nuca. Algo estaba detrás de él, tan cerca que podía sentir el vacío que dejaba a su alrededor. Entonces, por una fracción de segundo, la luz regresó. Rivas vio ambas figuras a centímetros de su rostro, sus movimientos cortados, como imágenes atrapadas entre dos fotogramas. Nadie debería moverse así. Nadie debería existir así. La luz parpadeó una última vez y los cuerpos desaparecieron. La puerta del depósito se abrió sola, dejando escapar un vaho helado y un susurro final. La cámara fría nunca estuvo vacía, solo esperaba abrirse para ti. La morgue quedó en silencio. El cuerpo número 14 nunca fue encontrado y Rivas nunca regresó a terminar su turno.